ya en esta mesa nuestra moderadora, la maestra María del Pilar Álvarez López, consejera de la Vicepresidencia de Sociedades y Proyecto de Gran Visión del CAMSAM. Muchas gracias, Pilar, por llevar esta mesa. De igual forma, si me acompaña el resto de la mesa, el maestro Juan Homero Tena Hernández Tena, perdón, presidente de ASINEA, el arquitecto Jorge Alessio Robles Landa, representante de la región 1 ante la CONARC, la arquitecta Isaura González Botiller, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la maestra Erandi Jiménez Jax, directora del Instituto Tecnológico de Monterrey para la carrera de arquitectura en la Ciudad de México, y el arquitecto Honorato Mar, presidente de los consejos directivos. Buenos días. Procedo a leer para no robar mucho tiempo de esta gran mesa de diálogo. Antes que nada, agradezco al colegio la invitación para moderar pues, esta mesa. Me siento muy afortunada de compartir esta experiencia con colegas muy cercanos a quien admiro y respeto. Procedo entonces a explicar un poquito de qué trata esta primera mesa del Congreso. Nuestro diálogo se centrará en un tema fundamental, que es la formación y competencia de las y los futuros profesionales en la arquitectura. Mis colegas aquí presentes y yo compartimos una gran pasión dentro de nuestro ejercicio profesional, que es la docencia en el campo de la arquitectura. Siempre un reto en la transformación constante, los formadores y sus instituciones estamos en un momento crucial en la toma de decisiones. Las transformaciones se dan en las puestas en crisis. Percatarnos que las maneras de habitar en México y el mundo están evolucionando. Las futuras generaciones de arquitectos y arquitectas enfrentan grandes retos y extraordinarias oportunidades para ser factores positivos de cambio. La mesa se va a dividir en dos momentos. En el primer momento, nuestros invitados cuentan con 8 minutos para la exposición de su punto de vista con respecto a estos temas. Y en la segunda parte daremos lugar a preguntas y comentarios que puedan surgir de ustedes. Se les van a pasar unas tarjetas en donde pueden ustedes escribir algún comentario o alguna pregunta a nuestros y nuestras integrantes de la mesa, y se dará lectura a esas preguntas y comentarios para que se pueda entablar una conversación entre todas y todos. Entonces, pues ya no se diga más y demos la palabra primero que nada al maestro Homero Hernández. Ya se hicieron las presentaciones, Ana, por lo tanto ya nos vamos directamente a los comentarios y reflexiones de cada uno de nuestros compañeros y colegas. Y comenzamos entonces esta reflexión. Adelante, Homero, muchas gracias. Muy bien, gracias, Pilar. Pues, si podemos ponemos la presentación. Yo les voy a platicar un poco del panorama que guarda la enseñanza de la arquitectura en la República Mexicana, cómo está conformado la cantidad de... Bueno, son datos generales para centrarnos en dónde estamos en este siglo XXI, en donde tenemos 490 programas de arquitectura en toda la República Mexicana, de los cuales 79% son escuelas privadas y 21% son instituciones públicas. También tenemos una gran cantidad de posgrados, teniendo 225 programas en todas las universidades, y matriculados aproximadamente se calculan 210,000 estudiantes de arquitectura, según un dato del Instituto Mexicano de la Competitividad del 2019,
de los cuales aproximadamente son 53% hombres y 47% mujeres, ¿no? Esto varía en todas las universidades, incluso hay unas que tienen más mujeres que hombres estudiando. La CINEA, que como ustedes saben es la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura, tiene 110 universidades afiliadas y calculamos que representan 70,000 estudiantes que están estudiando en estas 110 universidades. La carrera de arquitectura es una de las que cuenta con mayor demanda, está en las 15 carreras que tienen mayor demanda en la República Mexicana y, por ejemplo, en la UNAM, de cada 6 aspirantes que quieren entrar a la UNAM, solo uno logra entrar. En cuestión de la profesión, tenemos un dato del IMCO del 2016, 187,000 profesionistas de la arquitectura, de los cuales el 76% son hombres y el 24% mujeres, lo que nos habla de una disparidad contra la cantidad de estudiantes que están estudiando en las universidades. El sueldo promedio, 12,860 pesos mensuales, y aún con este monto bueno, se menciona ahí en el INCO que es la quinta carrera mejor pagada. Tenemos en 78 colegios de arquitectos en la República Mexicana que están representando a los profesionistas del país. Bueno, ahora en el punto 3 tenemos cómo se ha ido profesionalizando la profesión del arquitecto en las últimas décadas. Y para eso tenemos muchos procesos. Los primeros procesos son los de evaluación que estamos haciendo a los estudiantes en las universidades, el EGEL, el Examen General de Egreso de Licenciatura, coordinado con Ceneval, que desde el 2012 evalúa a los alumnos del último semestre de la carrera. Asimismo, tenemos los procesos de acreditación por la ANPADE, y hay aproximadamente 65 programas acreditados en toda la República Mexicana, lo que les da digamos, una distinción de calidad. Asimismo, tenemos que la ANPADE solicita por lo menos 5 años o 400 créditos para poder quedar acreditados. Tenemos ya algunos programas que son solo de 3 años. Estudias arquitectura en 3 años. Entonces, bueno, la ANPADE está solicitando que por lo menos sean 5 años o 400 créditos. También están todos los procesos de certificación profesional que les van a comentar un poco más adelante. En este momento es a través de la CONARC, que depende de la Federación de Arquitectos. También todos los procesos de actualización profesional que estamos teniendo. Y aquí tenemos todos los estudios de posgrado, que pueden ser especialidades, maestrías o doctorados, y educación continua, en donde tenemos un sinnúmero de cursos, diplomados y certificaciones, como toda una oferta que se ha venido haciendo en línea. Entonces tenemos que el panorama de la educación del arquitecto de 3 décadas para acá ha cambiado muchísimo. Hace 30 o 40 años era solo la licenciatura lo que tenían la mayor parte de los profesionistas, y ahora por lo general los estudiantes buscan acabar la carrera y seguirse especializando. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que la nueva profesión está requiriendo y con las que estamos haciendo los nuevos planes de estudio? Bueno, en primer lugar, trabajar de manera multidisciplinaria, la resiliencia. Los alumnos tienen que ser, sobre todo estas generaciones de cristal, que tienen que ser resilientes. Pensar de manera sustentable ya es indispensable para cualquier proyecto que tenga las variables de sustentabilidad. Dominar las nuevas tecnologías, también esto ha variado muchísimo. El uso inteligente de toda la información que está a nuestro alcance. Propiciar el diseño circular y el uso responsable de los materiales. Aplicar el diseño universal. Garantizar la rentabilidad de los proyectos, que finalmente a los clientes les trae beneficio. Y propiciar experiencias de usuario en la interacción que tenemos con los inmuebles. Y finalmente, una clara conciencia social. Otro factor importante ha sido la pandemia. Todos estuvimos inmersos los 2 últimos años en este fenómeno, y aquí también encontramos algunas amenazas, pero también tenemos oportunidades. Las principales amenazas es ahora un bajo rendimiento generalizado de los estudiantes, una alta deserción. Muchos estudiantes se salieron de
de las universidades y altos niveles de estrés y de depresión, ¿no? En algunas universidades hemos tenido casos incluso de suicidios. Y en oportunidades, pues tenemos el uso de nuevas tecnologías que descubrimos para poder llevar a cabo nuestra profesión, muchas nuevas herramientas, nuevas perspectivas de la profesión, la forma en la que estamos ejerciendo la profesión es ahora diferente y también es una gran oportunidad, es un parteaguas. Acaba la pandemia y nos hemos dado cuenta que tenemos que cambiar las cosas de la manera que las hacíamos anteriormente. Entonces, finalmente, concluyo diciendo que tenemos que romper paradigmas, ¿no? Aquí pongo los 7 paradigmas que considero que tendríamos que empezar a replantear. El paradigma ambiental es la forma en la que hacemos nuestros edificios, toda la utilización de las ecotecnologías. El paradigma digital, todas las herramientas digitales que estamos usando ahora y que, bueno, pues hasta hace algunas décadas no se usaban. La forma en la que archivamos los proyectos. El paradigma presencial, ahora las relaciones entre las personas tienen esta variante a través de videoconferencias, a través de tableros en la computadora en donde vamos publicando parte de nuestro trabajo. El paradigma teórico, bueno, hay una cantidad enorme de tendencias y corrientes que ahora en este mundo globalizado han surgido. El paradigma tecnológico, todo el tema de los nuevos materiales y nuevos procedimientos constructivos que tenemos. Bueno, acabamos de ver un video donde nos habla precisamente de estas nuevas formas de construir. El paradigma académico, en donde precisamente tenemos que replantear la forma en la que aprendemos arquitectura, la forma en la que enseñamos arquitectura y la forma en la que nos vamos a ir actualizando ya los profesionales que estamos ejerciendo la arquitectura. Y finalmente, el paradigma profesional. Cómo llevamos incluso la relación con los clientes, muchas formas de trabajo. Seguro muchos de ustedes les ha tocado que ni siquiera conocieron al cliente de manera física, sino que mandan a hacer una parte del trabajo o incluso el cliente fue contratado de manera remota. Entonces, bueno, estos paradigmas serán lo que tendremos que analizar y bueno, pues no está nada escrito. Yo creo que poco a poco vamos construyendo esta historia. Y lo más importante, y yo considero que este momento pospandémico es una gran oportunidad de tener y de vencer nuevos retos que hemos encontrado. Muchas gracias. Gracias. Les recuerdo solamente, Homero es arquitecto por la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad de La Salle. Se desempeñó por más de 10 años como director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle y actualmente es presidente de la AMPADE, que es la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura de la CINEA. Perdón. Entonces, y por lo tanto, pues, por supuesto, por eso tiene números, ¿verdad? Aquí muy a la mano y nos da este primer panorama de dónde estamos actualmente en lo que es la formación de los arquitectos. Y a continuación le damos la palabra al arquitecto Jorge Alessio Robles Landa, quien es egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en arquitectura y maestría en planeación urbana por la Universidad de Pensilvania y actualmente es miembro de la Junta de Honor del CAMSAM, así como coordinador del Comité de Mérito Profesional, coordinador de la Quinta Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México y de los premios CAMSAM 2021 y 2022, coordinador de la Región 1 del Consejo Nacional de Registro de la Certificación Profesional de Arquitectos CONARC ante la Federación de Arquitectos en México. Entonces, pues le daremos la palabra a hablar un poquito de esto último. Jorge, muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. ¿Cuál se le aprieta para que aparezca? ¿Este? Ahí está. Ok. Bueno, les voy a platicar de la certificación, ¿sí? Hablo de CONARC, que es el Consejo Nacional de Registro de la Certificación y que pertenece a la Federación, porque es CONARC quien organiza y certifica a los arquitectos a través de sus colegios que lo integran, a los profesionistas, colegas arquitectos, ¿sí? ¿De dónde proviene esta idea de la certificación?
que varias profesiones ya tienen establecidas desde hace muchos años, antes que nosotros incluso, sobre todo los médicos. Bueno, sobre todo se empujó a partir del Tratado de Libre, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde los tres países convinieron en la posibilidad de que se pudiera laborar en los otros dos, ¿sí? Esto poco a poco ha ido tomando más auge y pues parte obviamente de reconocer a aquellos profesionistas con un buen desempeño, una buena ética, etcétera, para pues concretar negocios en nuestros dos vecinos del norte, ¿sí? Bueno, ¿por qué certificarse? ¿Sí? Primero, para poderlo hacer, se necesitan para la certificación nacional. Ahorita voy a hablar de cuántos tipos de certificación existen. Se requieren de 5 años de actividad profesional para las internacionales 10. Pero creo que es importante el certificarse, sobre todo uno, para defender la profesión, ¿sí? Hoy en día sabemos que cualquier abogado, con todo respeto a los abogados, o cualquier contador público, con un maestro puede agarrar y hacer obras, ¿sí? No, nosotros no somos la única profesión en donde sucede eso, porque a los contadores, por ejemplo, pues también les toca que cualquiera puede firmar hoy un estado de resultados, ¿sí? Entonces sí necesitamos proteger nuestra profesión para que realmente las obras se hagan por profesionales en la arquitectura. Número dos, creo que es muy importante, y en esto comparte mucho los idearios de los colegios, el que nos vayamos actualizando, ¿sí? No es lo mismo el estar ajenos en nuestro despacho haciendo nuestras obras que realmente percatarnos de lo que sucede en el entorno, ¿sí? Y yo diría que pues estos dos temas son la base estructural para poderse certificar, ¿sí? Es decir, porque lo que se pide es, y en esto, por favor, cada vez lo estamos tratando de hacer más fácil, ¿sí? Más amigable, eh, pues sí se pide todo lo que son la cédula profesional, etcétera, pero sobre todo 3 trabajos recientes realizados en los últimos años, en donde se exprese pues ese desarrollo que ha tenido el arquitecto para, a través de los colegios, hacer una revisión que finalmente certifica la CONARC. Es decir, la certificación se lleva a cabo entre pares, ¿sí? Entre arquitectos, ¿sí? Se presentan los proyectos entre arquitectos, los revisamos, ¿sí? Y entre arquitectos certificamos, ¿sí? Creo que ese tema de... Puedes pasar la siguiente diapositiva. Gracias. Ese tema de sí, por qué certificarse, eh, en el cual pues yo creo firmemente, es muy importante también porque en el futuro, no sé decirles en qué momento, ojalá lo supiera, tuviera una bola de cristal, pero tarde o temprano, ¿sí? Va a ser muy importante estar certificado. Y por lo que yo estoy comenzando a ver, va a ser más pronto que tarde, ¿sí? El Estado de Jalisco, a partir de enero del año que viene, es obligatorio para ejercer la arquitectura estar certificado. Creo que la certificación se va a venir por el empuje de los distintos estados y no por la federación. Pero creo que la federación, en el momento en que vea que los estados están comenzando a solicitar esto, se va a poner las pilas para que se modifique el reglamento del quinto constitucional, ¿sí? Entonces, sí tendremos la obligación de certificarnos todos. Entonces, yo les haría la sugerencia de que, pues ahorita que no somos tantos los que nos estamos certificando, lo vayamos haciendo, ¿sí? Tipos de certificación, bueno, ya hablé de la nacional que conduce a la internacional, ¿sí? Hay 2 tratados que tenemos en el momento actual, el que todos conocemos, que es el
el que ahora lleva las siglas ARM, ¿sí? Que es el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con Estados Unidos y Canadá. Y el segundo es el APEC, que es el Asia Pacific, pues no sé qué significan las otras dos, pero es el de Asia y el Pacífico. ¿Sí? Ok. ¿Qué, ¿Qué necesitamos certificar? Bueno, pues que el arquitecto haya sido arquitecto, ¿sí? Sus conocimientos, la experiencia que nos demuestran a través de 3 de sus obras, su conducta y su ética. Se tiene una entrevista con el comité, que repito, el comité evaluador lo integran los distintos colegios, pago de una cuota correspondiente, no es, gracias Honorto, no es onerosa la cuota, y les repito, estamos tratando de hacer las cosas mucho más fácil, porque sí, antes se tenían que integrar unas carpetas que eran unos mamotretos de miles y miles de hojas, pero ahora ya el colegio desde el año pasado cuenta con una plataforma en donde se van subiendo los documentos, ¿sí? Se escanean, se suben y queda integrado el expediente, y ese mismo expediente es el que primero revisa el colegio y después revisamos en la CONARC y extendemos la certificación. Hay 2 certificaciones al año, eh, coincidiendo con los congresos de la federación. Entonces, bueno, pues yo los invito a todos a que pues lo consideren, ¿sí? Yo estoy seguro que en los próximos años, pues esto se va a volver un tema muy importante. Ya lo está haciendo, de hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, escucharemos a Isaura, a la arquitecta Isaura González Godbiene. Es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde también realizó la especialización de cubiertas ligeras. Tiene un máster en edición, ¿verdad? En la Universidad de Salamanca. Es actualmente secretaria académica y profesora de asignatura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenida, Isaura. Adelante. Miembro del CAMSAM. Y miembro del CAMSAM. Y de la academia. Bueno, me ponen la presentación, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Y nada más que empiece la presentación. No sé. Ok, perdón. Ok, bueno, esta mesa a la que nos han invitado se llama Formación y Competencia. Entonces yo busqué estas definiciones en la Real Academia Española. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación? Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas. O bien, dicho de una persona, adquirir preparación intelectual, moral o profesional. Y en términos de competencia, pues hay 2 consideraciones, ¿no? Competir, ¿sí? O ser competente y ser competente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos en las universidades en estos ámbitos de competir o de ser competente o ambas? ¿Cómo estamos preparando a los futuros profesionistas? Bueno, en el caso de la Facultad de Arquitectura, la misión principal, que pues todas las universidades tienen una misión, es formar profesionistas en arquitectura, urbanismo, arquitectura de paisaje y diseño industrial capaces de desarrollar de una manera idónea proyectos que correspondan al contexto y las condiciones nacionales. Desde luego queremos ser responsables con la sociedad y con el medio ambiente y ser propositivos y dialogantes y capaces de impulsar el cambio. Ahora, para ello, consideramos que pues nuestro máximo capital es nuestra comunidad, ¿sí? Que ha demostrado ese compromiso con la sociedad y con el momento histórico en que vivimos. El COVID, la COVID que ya se ha hablado aquí, pues nos trajo un cambio drástico en los modelos educativos tradicionales y entonces nos ha traído esta reflexión en torno al rol de docente, así como el de las y los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que, bueno, ya llevamos desde la pandemia un periodo de análisis, reflexión y de compartir experiencias para construir una nueva realidad en la enseñanza de la arquitectura. En este sentido, pues consideramos que es muy importante reconstruir la vida académica, ¿sí? También la facultad atravesó además de la pandemia, por un paro por violencia de género, que estuvimos en paro más de 6 meses, recuperar previamente lo logrado,
e incorporar nuevas aportaciones. Y en esto, pues, hemos visto que algo que ya venía desde antes tocando fuerte es todo el tema de la perspectiva de género en la enseñanza de la arquitectura. Y desde luego, pues ya en los planes de estudio ya está incorporado el tema de la sostenibilidad desde el Plan de Estudios 2017. Pero entonces, ¿cómo ir dando un mayor impulso y también aprovechar pues lo que decimos, todas estas nuevas escenarios que nos trajo la pandemia, donde podemos aprovechar estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje? Para ello, yo aquí lo que hice es pues ver qué es lo que se está discutiendo en la actualidad en diversos foros a nivel UNAM, a nivel nacional, sí, y a nivel internacional. Entonces aquí pongo algunos ejemplos. Tuvimos un foro interno en la UNAM, las 3 dependencias que impartimos la carrera de arquitectura, sí, a través del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes. Próximamente vamos a tener el 6º Encuentro Latinoamericano Introducción a la Enseñanza de la Arquitectura. También viene el coloquio de experiencias compartidas y bueno, en la CINEA próximamente también vamos a estar discutiendo parte de estos temas, así como en la CLEFA, ¿no? Se pretende hacer un diagnóstico de la enseñanza de la arquitectura en Latinoamérica. Estos son parte de pues de los temas que se ponen en estos foros. Digo, no los estoy diciendo yo, los están poniendo en los foros. Pues cómo los estragos de la pandemia están impactando no solo a la formación profesional, también al quehacer de los arquitectos y arquitectas, pues realmente realizar este diagnóstico de la enseñanza en la pandemia y la pospandemia, cuáles son las tendencias y desafíos frente al uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza, cómo podemos compartir esas experiencias de innovación didáctica derivadas de la pandemia, cuáles son los aprendizajes también en la enseñanza de la arquitectura en lo que se llama la modalidad a distancia o la modalidad híbrida. ¿Qué significa eso? Todavía creo que lo tenemos un poco revuelto, qué es lo híbrido, qué es lo mixto, qué es a distancia, ¿sí? Enriquecer la práctica educativa en las escuelas de arquitectura a través del intercambio de experiencias docentes, analizar las perspectivas de investigación educativa y pues desde luego fortalecer y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos que reflexionar, ya se ha dicho, sobre las finalidades y exigencias de la formación del arquitecto hoy en día. ¿Cómo se encuentra el campo profesional de la arquitectura? Ya lo comentó ahora Homero, ¿no? Y su relación con la formación universitaria. ¿Cuáles son los retos que tenemos frente a la demanda y problemas sociales como la igualdad de género, la sostenibilidad y la crisis climática? Pues hay que reflexionar y generar propuestas dirigidas a la enseñanza de la arquitectura en el contexto actual, ¿sí? Y pues fomentar la responsabilidad social y ambiental en los futuros arquitectos, así como proyectar un posicionamiento del arquitecto latinoamericano en el ámbito de globalización e internacionalización del ejercicio profesional. Ahora, un tema muy importante, muy relevante, son las consecuencias psicoeducativas y emocionales de la pandemia. Miedo, tristeza, enojo, incertidumbre, ansiedad, depresión, frustración, falta de autoconfianza. Esto ha llevado a altos índices de depresión. Ya desde antes de la pandemia se tenían, ahora se tienen mucho más. Y pues se prevé que para 2030 la depresión será la primera causa de discapacidad mental en jóvenes y adultos. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo acompañamos a nuestros estudiantes y a los profesores también en estas necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental? No podemos ser omisos a ello porque ya lo mencionaron, en todas las universidades hemos tenido casos muy fuertes con estos temas. En este sentido, pues en la Facultad de Arquitectura, y sabemos que en diversas pues también otras entidades educativas, estamos ya entrando en el proceso de revisión de nuestros planes de estudio de las 4 licenciaturas. Tanto nos lo manda la normatividad al interior de la universidad, cada 6 años se tiene que hacer esta revisión, pero también es obligado después de esta pandemia que hemos vivido, pues ver cómo vamos a redirigir la enseñanza de la arquitectura, qué podemos aprender, qué tenemos que tomar en consideración y pues como dijo bien Homero, estamos en esa construcción. Desde luego ahorita todavía no tenemos las respuestas, estamos en el proceso de diagnóstico y por ello también sería muy interesante a través del colegio de la CINEA, pues que hoy nos acompañan, quizá organizar un foro sobre planes de estudio, ¿no? Hacia dónde van los planes de estudio y aprender y compartir estas experiencias, pues para poder tener y formar mejores arquitectos y arquitectas para el futuro, y no solo arquitectos y arquitectas, sabemos que en todas las facultades también se imparten otras disciplinas, ¿sí? En la Facultad de Arquitectura son 4, y desde luego también entrará después todo esto en los programas de especialización, de maestría y doctorado, también en la oferta académica que se realiza desde la División de Educación Continua y Actualización Docente, y bueno, pues tenemos que irnos dirigiendo hacia este cambio obligado que nos ha marcado la pandemia, la pospandemia,
y en ello, pues desde luego, estos foros siempre son un proceso de enriquecimiento muy importante para poder avanzar en este camino de la revisión de nuestros planes de estudio. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Isaura, te agradecemos tu intervención. Y ahora damos palabra al arquitecto Rasco Carrasco, que también es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, de hecho. Y llegó a ser secretario general de la Facultad de Arquitectura en el periodo 2008-2016. Actualmente, entre otras cosas, es presidente del Colegio de Arquitectos Mexicanos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos para el periodo 2021-2023. Es nuestro anfitrión y muchas gracias por estar aquí en esta mesa. Honorato, adelante. Gracias Pilar. Bueno, gracias a todos mis colegas panelistas en esta mesa que particularmente en lo personal para mí revertía uno de los puntos pues más interesantes e importantes de justamente de este congreso y de la búsqueda de entender las perspectivas profesionales, porque las perspectivas inician desde justamente la formación, ¿no? Cómo estamos buscando preparar a nuestros futuros arquitectos, estas futuras generaciones. Y bueno, lo decíamos al inicio de la inauguración del Congreso, ante un planeta que está sufriendo cambios globales y cambios de alto impacto que arrancan desde las problemáticas ambientales, cambio climático, que además se manifiestan en problemas tan serios como la pandemia de COVID, pero también problemas socioeconómicos y de nuevo una nueva redistribución política a nivel mundial. ¿Qué papel juegan en ese sentido los arquitectos y qué papel tenemos? Eh, yo me voy a sumar un poco a la parte de esta numeralia y a las preocupaciones de lo que significan justamente estas esferas de competencia para los próximos jóvenes. Ya lo señalaba de alguna manera Homero, donde hoy, por ejemplo, y actualizando el dato 2022, el dato que nos compartías era de 2016, pero hoy en nuestro país, en 2022, hay cerca de 240,000 profesionistas arquitectos con cédula profesional, que es más o menos equivalente a los 210,000 que tenemos en matrícula. Es decir, están formándose casi un número similar de alumnos en los, digamos, 5 años de carrera, que al total de arquitectos que tenemos hoy, digamos, generando la profesión y trabajando ahí en campo y allá afuera. Estos 240,000 profesionales generan que nuestro país sea uno de los países con uno de los más altos índices per cápita de arquitectos en el mundo. Es decir, cuántos habitantes por arquitecto tenemos, digamos, comparativamente con otras economías. Si nosotros hacemos la división del número total de personas que habitan nuestro país entre el número de arquitectos, nos da un índice de un arquitecto por cada 540 habitantes. Esto, llevado a un comparativo internacional, nos hace ser uno de los países con mayor cantidad de arquitectos en el mundo, en el planeta. Solo Italia, digamos, dentro de las economías de la OCDE, tiene mayor número de arquitectos, con un índice de un arquitecto por cada 420 habitantes. Economías similares a la nuestra, Argentina, Brasil, Chile, andan en índices de aproximadamente un arquitecto por cada 800 a 1000 habitantes, y economías europeas, por ejemplo, están alrededor de un arquitecto por cada 1200 a 1500 habitantes. Es decir, llegamos a triplicar el número de arquitectos con respecto al número de habitantes. Esto puede llegar a ser bueno en una economía que de pronto pues tiene muchas carencias, ¿no? Tenemos una sociedad que también es muy dispar en ese sentido. En nuestro país, más de la mitad de los pobladores jamás han tenido ni tendrán la posibilidad de tener las posibilidades de acercarse a los servicios profesionales de un arquitecto. Ahí hay una gran esfera, un gran campo en el cual podemos incidir y participar, pero hay que también hacerlo porque si contrastamos los números de índice de arquitectos per cápita, además contrastado con el índice de Producto Interno Bruto per cápita, nosotros, nuestro país es prácticamente la economía número 72 en términos de Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, tenemos un ingreso relativamente pequeño, de alrededor
de cerca de $9,000 anuales por habitante, que es de los también, insisto, de los más bajos dentro de los índices de la OCDE. Entonces, tenemos, digamos, muchos arquitectos, pocos habitantes a los cuales servir y además habitantes con un nivel de ingreso, digamos, bajo. Entonces, esto genera esferas de competencia pues muy complejas, cada vez mayor, ¿no? Y en ese sentido, esquemas para, digamos, revisar la calidad, sobre todo el servicio que aportamos como profesión, pues nos parece que deben de ser justamente revisados en estos foros, en estos procesos también de revisión de planes de estudio. Es muy delicado que existan no solo esta gran cantidad de, digamos, de estudiantes y de matriculados, porque no es tan importante el número como la parte cualitativa, la parte de calidad. Ya lo decía Homero, una buena parte y cada vez más tristemente de las universidades que inclusive cuentan con registro de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, han reducido sus tiempos y sus programas, e inclusive hay algunos que llegan a formar profesionales en 3 años. Es decir, es un profesional que va a salir con la misma cédula profesional, con la misma calidad patente, que hoy es prácticamente la única variante obligatoria para efectos de ejercer la práctica profesional. Esto digamos, desde muchos aspectos y en muchos foros ha llevado a la decisión de entender que esto también tiene que ser revisado. Digamos, hasta hace algunos años, el principal filtro o el único filtro, de hecho hasta la fecha lo sigue siendo, es la Secretaría de Educación Pública a través de la expedición de la cédula profesional, que originalmente estaba también esto centralizado, digamos, en la Secretaría de Educación Pública Federal. Desde hace algunos años ya prácticamente todas las entidades federativas de la República Mexicana generan la expedición de sus propias cédulas profesionales a través de las secretarías, las oficinas de Secretaría de Educación Públicas estatales. Eh, pero sin embargo, estos procesos, ya lo vimos, ya alcanzaron también niveles de filtro que deben de ser revisados. En muchos casos, la calidad de los programas y los tiempos de formación pues son cada vez más reducidos. En muchos casos, y tristemente y contraviniendo lo que son algunas de las sugerencias, particularmente de la Unión Internacional de Arquitectos, aspectos tan importantes como la práctica profesional supervisada están ausentes en muchos de los programas de estudios, cuando la mayor parte de los países también de la OCDE sugieren e inclusive determinan periodos de entre 2 a 5 años, dependiendo del país, en generar una práctica profesional obligatoria, también previo al ejercicio profesional. Entonces, bueno, pues nos parece que hay mucho que revisar para efectos justamente también de cómo incidir en esta posibilidad de asegurar la calidad de los profesionales que sirven a la sociedad. Ya lo hablaba Jorge, y esto no necesariamente emana de los colegios, sino emana de las propias autoridades y los congresos locales. Ya están siendo implementados en muchos casos los procesos de certificación obligatoria. Ya tenemos el primer estado de la República con certificación obligatoria, como es Jalisco. Aún sin estar implementados los procesos, digamos, de valoración y certificación, y nos parece que esto poco a poco se va a venir casi casi desprendiendo y nos va a apurar como sector y como colegios a atender estas variantes. Bueno, pues se me quedan algunos otros temas, ya se acabaron los 8 minutos, pero los tocamos en las preguntas y respuestas en la segunda parte. Gracias. Sí, ya no- Y nuestra siguiente No te escucho. presentación es de la arquitecta Erandi Jiménez Jacks. Jacks, ok, muy bien. Es arquitecta egresada de la UNAM con estudios de maestría en urbanismo también por la UNAM y maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable por la Universidad del Medio Ambiente. Actualmente, bueno, y desde el 2017 es directora del Departamento de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Monterrey en la región México. Erandi, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por esta invitación el día de hoy a esta primer mesa.
que tiene que ver, como ya decían por ahí, de la perspectiva, ¿no?, de nuestra profesión como arquitectos. Em, Perdón. Me gustaría compartirles algunos datos, ¿no?, que nos competen como desde la parte académica. De acuerdo al informe sobre futuros de la educación superior de la UNESCO, ¿no?, es necesario, ¿no?, que la educación de aquí al 2050 pueda considerar el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad, perdón, como el centro de las futuras instituciones de educación superior y de sus misiones para enfrentar los desafíos socioambientales que se nos presentan. Existen varios desafíos, como vemos aquí en esta diapositiva, profundos en la educación superior, que ésta sea considerada como un bien público por su papel como motor en el desarrollo social y económico de los países, la democratización de la digitalización, en especial para la creación y consolidación de redes de aprendizaje. Ya mencionaba Isaura, ¿no?, cómo es que se están dando todas estas mesas que conforman redes de aprendizaje. Y otro reto es la educación y generación de conocimientos en concordancia con la lucha contra la crisis climática y otros retos mundiales que vamos a enfrentar como civilización. Como vía para la transformación, es esencial fortalecer la colectividad y la inclusión de distintos sectores versus la individualidad y la exclusividad. Me gustaría abordar dos temas en estos minutos. Uno, relativo a las mujeres, inclusión y perspectiva de género. No podríamos decir que históricamente en la arquitectura hemos proyectado, ¿no?, espacios con base en las necesidades del hombre como medida. Y cuando hablo de hombre me refiero al género masculino. Un ejemplo que todos conocemos es el modulor de Le Corbusier. En una charla de Saide Mushi la semana pasada, ¿no?, ella mencionaba cómo incluso las medidas, estas medidas ideales del modulor, pues ni siquiera correspondían a una realidad como de los hombres que vivían en la Europa del siglo pasado. Así que, ¿cómo es que estos ideales, cuáles son los ideales o los principios que debemos considerar dentro de la arquitectura para que ésta sea incluyente? En términos profesionales, ¿no?, las mujeres hemos luchado por décadas, incluso siglos, para ser integradas en las distintas disciplinas, incluyendo, por supuesto, la arquitectura. Vemos aquí algunas fotografías de las mujeres pioneras, ¿no?, que decidieron tener una formación como arquitectas. Signe Horvath, ¿no?, que a través de un permiso especial pudo obtener esta formación técnica en el Instituto Politécnico de Helsinki, o Julia Morgan, ¿no?, la primera egresada del Instituto de Bellas Artes en París. También vemos algunas de las pioneras mexicanas, ¿no? Concepción Mendizábal, nuestra primera ingeniera, María Luisa Deza, la primera arquitecta mexicana, y Ruth Rivera Marín. De acuerdo al índice de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿no?, que ya mencionaban por ahí algunos datos, las mujeres representan solo el 31% de las personas tituladas en el ámbito de la arquitectura. Sin embargo, actualmente el 45% de las mujeres que están inscritas en escuelas corresponde a mujeres, lo que significa, ¿no?, que pues estas mujeres finalmente se tendrán que integrar a condiciones laborales, y este aumento en la representación, que va en aumento, implica que las condiciones culturales y de igualdad de oportunidades también tienen que empezar a cambiar para dar entrada a las egresadas de manera más equitativa. Sabemos que existe una brecha y una desigualdad importante. Aquí vemos algunas gráficas que tienen que ver con los ingresos y la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que marcan esta brecha salarial. Entonces, ¿cómo podemos, por supuesto, también desde nuestra actividad profesional, desde la arquitectura, cómo podemos disminuir o erradicar estas brechas? Bueno, sin embargo, ¿no?, este aumento de las mujeres en la arquitectura, pues es un fenómeno interesante y esperanzador. A nivel mundial, ¿no?, son mujeres quienes lideran las escuelas de arquitectura en algunas de las mejores universidades a nivel global. Sí, es correcto. Entonces, ¿cuáles son los temas que han traído las mujeres a las escuelas, ¿no? Temas importantísimos como la ética, la vivienda, la crisis climática, la inclusión, la transdisciplina y las necesidades de las ciudades, ¿no? ¿Cómo es que vamos a responder las ciudades a la rápida expansión que estamos viviendo?
La esperanza, más allá de los números y la representación estadística de las mujeres en la arquitectura, es que esto tenga un impacto en cómo entendemos la arquitectura como una forma de diseñar una realidad en la que los espacios permitan a todas las personas desarrollarse de manera integral. La diversidad, no solo de género, sino también de historias de vida, significa la posibilidad de realizar mejores investigaciones, de generar procesos educativos más efectivos y de fortalecer el diseño para integrar a todas las personas. Las escuelas debemos responsabilizarnos en integrar a grupos diversos y de generar profesionistas con las capacidades de diseñar, proyectar espacios que incluyan a todas las personas. Entonces, el otro tema que me gustaría tocar también es la transdisciplina. Debemos, o sea, ante estas realidades que veíamos pospandémicas, pero de la complejidad en la que nos enfrentamos en este momento, ¿no? Debemos considerar la participación igualitaria y equitativa de todas las personas que compartimos el mundo, de las personas que compartimos esta casa común. El entendimiento de que estamos interrelacionados con ecosistemas y otros seres vivos, ¿no? Debemos reconocernos humanos como parte de la naturaleza. La crisis ambiental, ¿no?, nos enfrenta a posibles realidades que estoy seguro que ninguna de nosotras deseamos vivir. La escasez de agua, la contaminación del aire, del suelo, no solamente la crisis del cambio climático, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los servicios ecosistémicos, ponen, ¿no?, en riesgo nuestra subsistencia. El desarrollo urbano desmedido y sin un entendimiento de los ecosistemas y flujos naturales, ha generado grandes problemáticas ambientales, ¿no? Cambios del uso de suelo, aumento de la contaminación, consumo e intercambio de materiales y energías de territorios lejanos al nuestro y la generación de enormes cantidades de residuos que no son reintegrados a las cadenas productivas, ¿no? Mencionaban hace rato y se ha escuchado, ¿no?, este cambio de perspectiva a pensar en ciclos, ¿no?, a pensar en economías circulares. Pues todas estas cuestiones han provocado que la huella ecológica de las ciudades sea inmensa. Aquí vemos algunos datos. En México, en 1961, de acuerdo a datos de la Semarnat, teníamos un 1.9 hectáreas per cápita, mientras que en el 2014 tenemos 3.7 hectáreas per cápita, midiendo la huella ecológica de las ciudades en México. También importante considerar, este año, en el día 208 de este año, ya consumimos todos los recursos que podíamos consumir a nivel planeta. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar estos consumos desmedidos? Debemos comprender las relaciones y dinámicas entre la arquitectura, el desarrollo y los desafíos socioambientales, ¿no? Esto es esencial para transitar hacia el futuro. La formación profesional en la arquitectura debe integrar otras disciplinas para comprenderse dentro de los sistemas en el que debe desarrollarse. Un enfoque transdisciplinar es necesario en la arquitectura y en todas las carreras. Para nosotros en el TEC, este enfoque transdisciplinar ha implicado la integración del pensamiento sistémico, la ecología, la sociología, para el diseño de proyectos regenerativos y con un enfoque socioambiental. Es decir, el diseño e implementación de proyectos que integren procesos por los cuales las y los estudiantes conocen las diversas perspectivas de los actores, la historia del lugar a través del entendimiento de patrones y de cómo las personas que viven en ellos se relacionan con estos elementos, de manera de identificar el potencial social y ambiental para diseñar desde los principios de la reciprocidad. La evolución del rol del arquitecto, de ser el gran orquestador a ser el facilitador que comparte el entendimiento y procesos con equipos multidisciplinarios capaces de abordar los contextos de forma integral y desde las diferentes especialidades, es esencial para validar las posibilidades, ¿no? Además, debe ser indispensable reconocer y conversar con las personas que tienen sus propias visiones, paradigmas y entendimientos del contexto social y ambiental. Como conclusión, que ya vi que ya se nos terminó el tiempo, me gusta pensar en la educación y en la arquitectura entendida como un proceso detonador del cambio de las dinámicas de una comunidad. Que el fin de la arquitectura sea un proceso continuo de aprendizaje e innovación que implica la integración de distintas voces de los que habitamos en este mundo. Debemos visualizar y construir hoy espacios que propicien las dinámicas que queremos vivir en el futuro. No olvidemos que el futuro se vive desde lo que construimos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y además fueron muy obedientes porque sí cumplieron sus 8 minutos, estaban contra el reloj. Vamos a pasar entonces a esta segunda parte de nuestra mesa de diálogo, que es en un momento dado, si ustedes en la audiencia tienen algún comentario o alguna pregunta, nos la hicieran llegar a través de unas tarjetitas que por ahí les iban a facilitar. Por allá andan, entonces vamos a hacer, que si no, yo voy a tener que idear las preguntas. Ok, bueno, ya están. Vamos a darle voz a la audiencia. Entonces, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Jimena Turcio Sainz, muchas gracias, Jimena. Por allí debes de estar. ¿Dónde estás, Jimena? Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, tiene no una, sino 3 preguntas, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar por la primera. ¿Cuál es el primer reto que se le perdón, antes de comenzar con las preguntas, aquí es libre la intervención y pueden incluso, pues, arrebatarse el micrófono, porque tendríamos máximo 5, si nos da 5 minutos la pregunta, pues podemos conversarla máximo 5 minutos por pregunta. ¿Cuál es el primer reto que se le presenta a un estudiante de arquitectura recién egresado? El primer reto que enfrenta un recién egresado. ¿Quién quisiera comentar que no sea Honorato nada más? Y Honorato ya como que quería la pregunta. Adelante, ¿alguien quisiera contestar? El primer reto que se le presenta a un estudiante de arquitectura recién egresado. Bueno, yo creo que el primer reto que tienen los estudiantes es empezar a aterrizar todo lo que aprendieron en la carrera. Alguna vez llegaba un estudiante, bueno, un aspirante a la universidad y me preguntaba cuánto duraba el propedéutico. Yo le dije, el propedéutico dura 5 años, porque en realidad la carrera es un propedéutico, es un panorama muy general. Luego dicen los alumnos que acaban la carrera, es que ya estoy trabajando y aquí es donde estoy realmente aprendiendo. Bueno, la realidad es que todo ese panorama que son 5 años son las bases que tienen que después aterrizar en la vida profesional. Entonces yo creo que el primer reto es el poder empezar a aterrizar todos los conocimientos de la carrera. Gracias. No sé si, Honorato, querías decir algo cuando... No, no, en general creo que sí, el reto es seguirse desde mi punto de vista formando, entendiendo que la formación no concluye en su caso con los 5 años de carrera y tristemente en muchos otros casos con menores años inclusive de formación. Todo lo contrario, nuestra profesión es una profesión muy demandante, muy cambiante en muchos aspectos. Constantemente hay ya lo veíamos, nuevos procesos constructivos, nuevos materiales. Ya no hablemos de nuevas normas, constantemente estamos inclusive a veces hasta con complicaciones, entendiendo la rapidez con la que se modifican las publicaciones de los diarios oficiales y que vienen a pues estarnos mostrando que los procesos de actualización son absolutamente necesarios y pues creo que ese es, digamos, el gran reto, entender que tenemos esta obligación profesional de estar en una formación continua. Si me permiten, pues, yo soy moderadora y no sé si puedo opinar. Bueno, entonces, no sé, vamos a alguien más que quiera. Ah, perfecto. Sí, yo creo que uno de los grandes retos es bueno, que los estudiantes, los recién egresados vean que la profesión tiene muchas facetas. Solo el 2% de los egresados se dedican al proyecto arquitectónico. Entonces tienen muchísimas facetas en la profesión y que no se frustren porque no son los dueños del despacho, porque desafortunadamente todavía seguimos arrastrando esa formación decimonónica de si no eres el dueño del despacho y líder, pues eres un fracasado en la vida, ¿no? No, no va por ahí. O sea, hay muchísimas opciones para ejercer la profesión y eso es parte de lo que nuestros recién egresados tienen que descubrir y ese es uno de los retos, ver por dónde y en efecto capacitarse porque hay muchísimos cursos de formación docente, los estudios de posgrado, donde pueden ir encontrando esos caminos de la profesión. Sí, también, bueno, creo que uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos es la capacidad de autogestión, ¿no? De estar acostumbrados a que quizás te digan tienes que entregar esto o esto, ¿no? En la escuela, pues que pueda ser independiente y que pueda ser autogestivo, creo que es una de las primeras cosas que hay que aprender.
Y por otro lado, como ya mencionaron mis colegas, el tema del aprendizaje continuo y justo cómo es una gran oportunidad para la digitalización, no solamente en la educación formal, sino también en la informal, ¿no? Como estos cursos masivos que existen ahora, cómo es que podemos ampliar nuestras competencias y cómo podemos pues tener, ¿no?, mejores capacidades para el mundo profesional. Bueno, voy a tener que saltarme, perdón. Jorge, ¿querías comentar algo rápidamente en unos Más segundos? rápido. Excelente. Para algunos de ellos que tienen pues la posibilidad de hacerlo, que no los chamaquen en las alcaldías, ¿sí? Entonces tenemos el compromiso en las escuelas que tenemos que enseñarles los artículos del reglamento a los estudiantes para que cuando salgan los conozcan y se puedan defender y defiendan sus proyectos. Marco jurídico alrededor de nuestro, que es un gran tema alrededor de nuestra profesión, pues el marco jurídico es muy importante también reconocerlo. Han llegado varias preguntas, entonces vamos a tratar de llevarlas todas a cabo. Voy a saltarme la de Jimena porque hizo 3 y si llegamos para que podamos abarcar a más. Juan Homero Tena nos pregunta, no, Juan, no, perdón, Isaura, no, perdón, Jessica, perdón, es que me puso primero el nombre. Jessica Carriola, ¿está por aquí? Jessica, muy bien, Jessica. Una dirigida a Homero habló sobre reparar el paradigma académico. ¿Cuál sería el primer paso para hacerlo? Reparar el paradigma académico. ¿Cuál sería el primer paso para Bueno, hacerlo? precisamente es la forma en la que aprendemos. O sea, han cambiado muchísimo la forma en la que aprendemos. Desde el lugar físico hasta, bueno, los medios digitales y la educación continua de la que están comentando. Ya, sí, ahora muchas veces ustedes lo comentan, aprendí esto en YouTube, aprendí a hacer un pastel viendo un tutorial de YouTube. Ahora hay muchísima información en la red, mucha valiosa, mucha no valiosa, pero esta educación continua en la que podemos seguir aprendiendo, pues es un reto de poder seguirnos involucrando con nuevo conocimiento y saber en dónde encontrarlo. Entonces, insisto, es un paradigma porque antes la educación formal era ir a una escuela, tomar una clase con un profesor que estaba parado adelante de nosotros y que daba una cátedra. Y todo esto ha cambiado. Muchas gracias, Homero. Voy a seguir con una pregunta de Gustavo Rojas. Gustavo, andas por aquí. Muchas gracias, Gustavo. ¿La certificación profesional tiene un periodo de caducidad? Sí, 3 años, cada 3 años hay que estarla renovando. Y si es así, ¿a qué se relaciona esta periodicidad? A estar actualizados, es decir, tenemos que estar presentando obra que se evalúa, se revisa, hecha en un periodo no mayor a 3 años. Muy bien. Espero que haya quedado solucionada la pregunta, fue muy directa. María Fernanda Navarro, también si anda por ahí. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, podría estar abierta. ¿Qué estrategias se están aplicando para mitigar el impacto de la pandemia en la psique de los estudiantes y recién egresados? Toca la psique. Adelante. A mí me toca la psique. Bueno, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM tenemos ya un programa de atención psicológica desde antes de la pandemia. Fue una demanda de las colectivas de uno de los paros que tuvimos, que empezó para atender problemas de violencia de género, pero durante la pandemia pues también surgieron muchísimas necesidades de atención en otros aspectos hacia la comunidad estudiantil. Es insuficiente, nunca es suficiente. La UNAM tiene programas de atención psicológica que están desbordados, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que se está haciendo en este caso desde la Facultad de Arquitectura. Otro tema que yo creo que puede ser muy importante y lo hemos conversado también, como a través del arte, ¿no? También pudiéramos ayudar a pues restablecer. Y definitivamente el regreso a la presencialidad, sin duda, está marcando un cambio y una alegría de volver a los espacios universitarios, a rehabilitar nuestros espacios.
y pues eso es parte, por ejemplo, de lo que se está haciendo en la facultad. No sé si alguien más quiera comentar. Muchas gracias. María Fernanda también, yo creo que se liga un poco en que se pretende llevar una formación más holística. Entonces, o sea, se perseguiría llevarlo más holísticamente en nuestra formación. No sé si quieran alguien. Sí, justo, pues hablando de esta integralidad, ¿no? De la profesión, y más allá de la profesión, sino de la formación de seres humanos, ¿no? De seres humanos que entiendan la complejidad en la que vivimos, pues creo que es un reto de las universidades y creo que todos estamos yendo hacia ese sentido, en la transversalidad de las competencias. Por ejemplo, ¿no? El pensamiento para la complejidad, no hablar del pensamiento sistémico, del pensamiento crítico, que nos forman, ¿no? Como en ese sentido más allá de la disciplina y que tiene que ver también con otras capacidades, ¿no? A nivel humano, como el pensamiento en términos sociales, inclusivos, la equidad y demás. Entonces, pues todo esto al final nos ayudan justo a la formación de los seres humanos, ¿no? No nada más a través de una disciplina. Adelante, Honorato. Bueno, para sumarme un poco al comentario, creo que tiene también mucho que ver el que los perfiles profesionales y sobre todo las capacidades, habilidades y actitudes que se pretenden, digamos, denotar ya en los egresados, también deben de ya de ampliarse mucho más allá de estas típicas habilidades y conocimientos de los que siempre hablamos, que son muy de corte técnico, ¿no? Habilidades para el dibujo, habilidades físico-matemáticas, para las físico-matemáticas, habilidades de expresión, habilidades, etcétera. Hoy cada vez se habla más justamente de lo que se conoce como las habilidades o conocimientos suaves, o sea, todo esto que tiene que ver con la empatía, las habilidades sociales, la posibilidad también de comunicación, de trabajo colectivo, ¿no? De una visión más cívica también y que cada vez debe ser más presente, creo, en los programas y planes de estudio. Esta respuesta también, digamos, se relaciona con una de las preguntas de la arquitecta Ana María Cortés. Anda por ahí, Ana María. Gracias. No sé si, bueno. eh, gracias. En donde él precisamente preguntaba qué competencias consideran más relevantes a incorporar dentro de los planes de estudio, ¿no? Entonces yo creo que se ha estado hablando de todas estas habilidades, conocimientos, actitudes que deberían de dar pie a este gran foro que Homero próximamente organizará, ¿no? Sí, porque está muy interesante el tema acerca de estos nuevos planes de estudio, de estos nuevos caminos que debemos de implementar. Voy a una pregunta de José Antonio Mondragón, en donde él pregunta cómo incentivar una sana competitividad entre los egresados. Entre paréntesis, formar equipo de trabajo. ¿Cómo incentivar una sana competitividad? Ya se ha dicho, o sea, ahorita lo que tenemos que fomentar es el trabajo en equipo y lo que se llama pues la transversalización del conocimiento. O sea, yo creo que los estudiantes ya están en eso. Nosotros lo hemos visto ahora derivado de la pandemia en los concursos que se organizan en la facultad, cómo trabajan los estudiantes y qué están pidiendo los estudiantes. Los estudiantes ya no se quieren ver como una facultad, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura tenemos los 16 talleres, que luego muchas veces hay esta competencia entre uno y otro y demás. Y ahorita muchos los estudiantes ya lo que quieren verse es como una comunidad, sí, como una gran comunidad de la Facultad de Arquitectura. Y eso es también lo que pues hay que fomentar, que este aspecto comunitario pues nos va a ayudar a también compartir el conocimiento, ya no estar en ese tema de, no, pues mi proyecto yo por un lado, yo por el otro, y no te lo enseño porque me lo vas a copiar. Siempre va a haber soluciones distintas y de hecho pues hay muchos trabajos que se hacen en equipo, en este caso pues debido a la alta población que tenemos en la Facultad de Arquitectura. Entonces creo que eso es en lo que ya estamos, o sea, un trabajo colaborativo, trabajo en equipo, trabajo en donde veamos pues desde luego hacia las causas sensibles de la sociedad y en ese sentido
pues es lo que yo hablaba al principio. Hablamos de competencias de competir o de competencias de ser competentes. ¿En qué aspecto? Y ahí también es donde entran estas habilidades blandas que se han mencionado, pues donde tenemos que ir hacia la equidad, la sororidad, la reciprocidad y la empatía, ¿no? O sea, eso es parte de lo que tenemos que fomentar. Sí, perdón, me gustaría rapidísimo que justo con esto que menciona Isaura, pues ya estamos como evolucionando a hablar de lo colectivo, ¿no? De la colectividad del compartir. Entonces, pues creo que también eso es algo que está migrando hacia las universidades, ¿no? Que ya estamos haciendo estas redes de colaboración, redes de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que hacia allá es a donde vamos todos, ¿no? Que está muy interesante. Muchas gracias. Voy ahora a Miguel Ángel Montor Herrera. Anda por ahí. ¿Qué tal? Pregunta para cualquiera de los panelistas. ¿Cómo perciben la profesión de arquitectura con relación a otras disciplinas como la ingeniería? Honorato, Esa pregunta adelante. me interesa porque tiene que ver con, bueno, con parte de las respuestas que se han dado sobre la importancia del trabajo, digamos, con una visión sistémica, con una visión multidisciplinar, donde hoy cada vez los problemas que nos aquejan tienen que ser entendidos desde la complejidad que presentan cada uno de ellos. Hoy, y ya lo decía bien Isaura, la arquitectura ya no puede ser vista, por lo menos desde mi punto de vista, con esta visión casi renacentista del arquitecto universal, decimonónico, que tenía todos sus saberes y todos sus conocimientos. Y yo creo que en ese sentido la propia sociedad nos está mostrando el camino, nos está de alguna manera rebasando porque hay áreas donde como profesión hemos perdido presencia, particularmente en temas, por ejemplo, y a mí me preocupa mucho como representante del gremio, el ver ausencias, por ejemplo, en temas tan importantes como les voy a dar tres. Uno, la ausencia en el Consejo Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México. No hay un solo arquitecto en el Consejo Asesor de Seguridad Estructural. Esto está exclusivamente dominado, digamos, por los ingenieros civiles y los ingenieros estructuristas. Tampoco tenemos representación más allá de una representación marginal o muy pequeña en los procesos de revisión del reglamento de construcciones, salvo en la parte de la norma técnica de proyecto arquitectónico, donde sí hay una presencia, digamos, del gremio. Digamos, desde la parte del paraguas general del reglamento y las normas técnicas que están asociadas a estructuras, tampoco tenemos presencia. Hemos sido de alguna manera desplazados en este caso, por los civiles, por los estructuristas, y en una que me parece más dramática todavía, está desde hace año y medio la iniciativa en revisión para una nueva ley de edificaciones para la Ciudad de México, y tampoco está presente un solo arquitecto en esta revisión de esta importante ley. Entonces, bueno, me parece que tenemos un papel en ese sentido como gremio de replantearnos el papel que estamos jugando, de la importancia o no que tenemos que hacer. Y esto vincula, perdón, también a a los planes de estudio. Tiene que ver con esta preponderancia que en muchos casos se le ha dado y este valor, desde mi punto de vista, exagerado a los procesos justamente de diseño y de proyecto, que dominan prácticamente yo diría casi el 60 o el 70% del tiempo formativo en todos los planes de estudio, se dedican a la parte del campo del proyecto o del diseño. Y cada vez van siendo relegados otros conocimientos que tienen que ver justamente con los conocimientos técnicos, todo lo que tiene que ver con la parte de edificación, toda la parte que tiene que ver con la formación normativa, siendo además contrastante con lo que nos está mandando el campo profesional y los campos laborales. Ya lo decía Isaura, yo tengo otro dato, yo no tenía que uno de cada 20 se dedicaba al proyecto, yo tenía que aproximadamente uno de cada 12 arquitectos apenas se puede desempeñar en el campo del proyecto. Más o menos uno de cada 4 se desempeña en la construcción, directamente en la construcción o en la supervisión, y el resto, digamos, los otros
5 se lo llevan mezcladito, muchos dedicados al comercio. 1 de cada 10 lo hace en el mercado informal, o sea, no se dedica a la arquitectura, está en mercados informales, es decir, conduce un Uber o hace alguna otra cosa tristemente alejada de lo que se formó. Y bueno, creo que el mercado y las condiciones de trabajo que se dan en la realidad profesional son las que también deberían de alguna manera marcar lo que debemos de formar para tener mayor incidencia justamente en estos campos. Pues muchas gracias, Honorato. Gracias también por la pregunta. Va una pregunta de Gabriela Quiroga, del Colegio de Urbanistas, para Jorge Alessio. Pon atención. Sería, en la disciplina del urbanismo, estamos conscientes, bueno, perdón, ¿dónde está Gabriela? Muchas gracias, Gabriela. En la disciplina del urbanismo estamos conscientes de la problemática de las ciudades. En ese contexto, ¿no es recomendable también la certificación? Por supuesto, y yo creo que es el paso que sigue. Vamos a lograr primero la de los arquitectos de manera global con otras profesiones que también están pujando porque la certificación se vuelva pues, obligatoria. Y yo creo que la urbanización, los urbanistas vienen pues prácticamente del brazo, ¿no? Despuesitito, ¿sí? Y toda una serie de especializaciones que tiene nuestra profesión. Los que se dedican a la arquitectura de paisaje, los que hacen iluminación, etcétera. Sí, tenemos que lograr las especializaciones también, pero logremos primero la arquitectura. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Valente Sousa, perdón, ¿dónde? Muchas gracias. Más, son comentarios, ¿verdad? Son puntualizaciones, me voy a permitir leerlas. Eh, Considero que el centro desde el fin de la pausa, entre comillas, la pausa 2020-2022, que fue por la pandemia, debe ser, 1, desocupar el planeta para regresarlo al resto de la biosfera. 2, es decir, tenemos que densificar lo urbano, modificar de agricultura extensiva a regenerativa. 3, todos los recursos deben de reusarse. Las descargas a riego, producción de alimentos. ¿Hay algo que alguno de ustedes quiera comentar al respecto de los comentarios de Valente Sousa? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que era Andy, que es la que tocó el Sí. tema, ¿no? Sí. En su presentación. Pues creo que, gracias. Creo que, bueno, ¿Están apagados? creo que están apagados los micrófonos. La tercera es la vencida. No, pues justo en este tema, pues parece importantísimo mencionar que ya decía por ahí hace rato alguien, o sea, nos quedan 7.5 años para llegar al 2030 y en teoría cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero más allá de eso, pues sí, la crisis global que se vive nos debería de obligar, ¿no? A ya, pues cambiar este paradigma en la educación y en la profesión y pensar justo en estas, digo aquí Valente nos habla de unas soluciones muy específicas, densificación, agricultura urbana, que tienen que ver, ¿no? Con el entendimiento holístico o integral de cómo son los flujos y cómo, hacia dónde nos deberíamos de mover, completamente de acuerdo con lo que menciona Valente. Muchas gracias. Adelante. Yo creo que uno de los temas importantes, el tercero que comentan, bueno, que tiene que ver con la economía circular y con el diseño circular, el uso responsable de los materiales, es un punto importantísimo. El ser humano es el único animal que produce basura. Ningún animal produce basura en el mundo. Nosotros la inventamos. El ser humano inventó la basura porque todos los desechos que tiene cualquier animal son parte de un ciclo y alimentan otras cadenas. En el caso de nosotros sí inventamos la basura, que es algo que ya no sirve para nada y que tarda muchísimos millones de años en degradarse. Entonces aquí tenemos que cambiar los hábitos que tenemos de consumo y del uso de los materiales. Incluso desde la escuela, ¿no? En la misma escuela. Hacemos un gastadero de materiales
muy impactante. Adelante. Sí, Para Nora. sumarme al comentario de Homero, yo siempre cito mucho a un autor que me gusta muchísimo y lo recomiendo siempre, que es Jeremy Tile, en su libro de Architecture Depends. Justamente lo que él siempre señala es que la arquitectura es basura en tránsito. O sea, tarde o temprano la arquitectura va a acabar siendo dispuesta de alguna manera. Y tenemos que actuar con justamente con esa conciencia. Entender que estos procesos finalmente se cierran en cierto momento. Muchas gracias, Honorato. Todavía sí tenemos tiempo. Vamos con Yaretsi Escobar. Yaretsi, ¿andas por ahí? Muchas gracias, Yaretsi. Precisamente, un poco relacionado, se habla de arquitectura sostenible. ¿Debemos asumir a la sostenibilidad como sustentabilidad? ¿Alguien quiere contestar? Pero es que hay mucha discusión sobre eso y yo me refiero más al tema de la mala traducción de sustainability a sustentabilidad y que en realidad en español se refiere a sostenibilidad. Eh, pero bueno, también hay varias corrientes que hablan que la sostenibilidad ya quedó en el pasado, ¿no? Ya el net zero ya no es suficiente, sino más bien ahora tendríamos que estar migrando a crear un impacto positivo, ¿no? Por ella se escuchaba esta palabra de regeneración, ¿no? Entendida justo, ¿no? De crear condiciones propicias para el desarrollo de la vida, no solo humana, ¿no? Sino de la vida en general. Muy bien. Voy a con una pregunta de dos. No hay nombre, pero vamos a ver. Exceptuando a la última arquitecta, bueno, supongo que sabrá quién comentó, porque ella ya lo contesta. ¿Qué propuestas tienen para ayudar a los estudiantes? O sea, ¿qué propuestas han rechazado o están siendo analizadas durante estos años en los que se ha dado la visualización? Y en los otros ámbitos de lo que es lo sostenible, lo factible y demás, desde el Plan de Estudios 2017 ya están 4 ejes transversales, que es factibilidad, sostenibilidad, inclusión y bueno, y habitabilidad, por supuesto. Y entonces, bueno, parte de lo que hemos platicado es que el Plan de Estudios, pues se estaba implementando cuando se vino el paro y en fin, todo le ha pasado a ese Plan de Estudios, les pasó el temblor, les pasó el paro, ya vino otro temblor, les pasó la pandemia. Sin embargo, bueno, en este momento histórico con el que estamos ahorita, pues sí nos obliga nuevamente a revisar si de veras estas cuestiones que se plantearon hace 5 o 6 años, pues qué tanto las tenemos que seguir empujando, qué ajustes tenemos que hacer. Es un tema más de ajuste, no de agarrar y decir vamos a hacer un nuevo plan de estudios, porque eso sería pues realmente inviable, ¿no? O sea, más bien es cómo vamos ajustando estas propuestas y estos temas de actualidad, donde pues también está muy presente, ya lo dije, el tema de género y el tema de la transdisciplina, sin duda es algo también en lo que se está trabajando de manera muy enfática, en este caso en Facultad de Arquitectura, pero creo que son temas que finalmente reflexiones que surgen en todas las escuelas de arquitectura y precisamente estos foros pues nos ayudan a tener esta retroalimentación entre todos. Muchas gracias. Entonces, voy bueno, aquí la arquitecta Elodia Gómez, aquí de adelantito, primera fila, gracias Elodia. ¿Cuál es su opinión de establecer un programa de SUA, Sistema de Educación a Distancia, en la enseñanza de la arquitectura o sistema abierto, considerando las experiencias de la pandemia? Y cuál ese es el tema, que pues estamos también en esa discusión. Se ha discutido mucho que qué tanto es viable hacer una licenciatura en arquitectura a distancia si gran parte del tema de nuestra profesión pues, es la práctica, ¿no? Entonces, nos han escrito incluso muchísimo de otras escuelas para querer terminar la carrera. No tenemos un plan de estudios a distancia.
Creo que eso es un tema muy complejo que hay que tener una discusión de qué implica, porque la educación a distancia no es lo mismo, o sea, conlleva otras consideraciones. Aquí ese es otro tema muy importante de discusión, el hecho de que nos hayamos ido a Zoom y hayamos implementado ciertas estrategias para abordar la emergencia, no quiere decir que ya somos expertos en educación a distancia, no. En la UNAM pues hay un área que se dedica completamente a ello. Se han ido, en la licenciatura de arquitectura empezó un plan piloto antes de la pandemia de insertar un par de asignaturas totalmente a distancia, pero eso en el tema pedagógico de diseño instruccional y de todo lo que conlleva hacer un plan de estudios a distancia, pues sí es una discusión que da para otro congreso ahí de la CINEMA, ¿no? Ya tenemos temas aquí abordando y pues sobre todo en el tema que es una profesión, ahora sí que es profesionalizante la práctica y el hecho de ir, la obra, la parte, o sea, lo hace complejo, ¿no? Entonces, yo no tengo una respuesta para eso, creo que es un tema que se tiene que discutir para ver realmente, pues sí sería o no viable llevarlo, o más bien al tema de lo que se llama el formato mixto, formato híbrido, creo que va más por ahí el asunto, que también pues va a dar para discutir bastante. Adelante también, Homer. Sí, de acuerdo con Isaura. Yo creo que en la pandemia nos encontramos muchas cosas muy valiosas, encontramos muchas herramientas que nunca habíamos utilizado y que nos resolvieron parte de la problemática. Entonces yo creo que hay que quedarnos con esto que aprendimos y con esto que nos funcionó, pero no creo yo tampoco que nos haya resuelto el total. Incluso, bueno, estamos platicando ahora en el premio, en el concurso Alberto J. Pani, que fue la semana pasada, y veíamos un poco en el nivel que tenían los estudiantes, que se supone que son los mejores estudiantes de todas las, bueno, de las mejores universidades, eran 42 trabajos, y nos dimos cuenta que ahí se reflejaba la pandemia. Encontramos una carencia importante y sobre todo es decir, la madurez de conceptualizar la arquitectura se veía plasmada en los proyectos, ¿no? Entonces, pues realmente estos próximos años vamos a lidiar con generaciones que se perdieron una parte de la película, ¿no? Se salieron a la mitad de la película y cuando llegan al final de la película no entendieron muy bien todo lo que pasó en esa parte donde estaban comprando palomitas, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera creemos que hay que tomar lo bueno que encontramos y tratar de encontrar cómo esta formación híbrida o mixta puede ser muy interesante para aplicarlo. Sí, sí, justo creo que todos estamos pensando en migrar, sobre todo en nuestra profesión, hacia lo híbrido y destacar que lo híbrido nos ha traído muchísimas oportunidades. También nos ha traído muchísimos retos, como la democratización de la digitalización, pero en ese sentido quisiera compartir alguna experiencia que tenemos como TEC de Monterrey. Hemos tenido la posibilidad de tener experiencias de internacionalización a través de esta vida a distancia, ¿no? Vínculos con universidades en donde se trabaja en proyectos digamos, con colaboración entre estudiantes, ¿no? Que comparten la multiculturalidad y que también pues se tienen estas, como digamos, retroalimentación entre pares para saber cuáles son las diferencias, ¿no? Que, que nos hacen pues como parte de esta diversidad global, pero que por supuesto nos pone, ¿no? Nos da esta perspectiva de la multiculturalidad. Digo, como un ejemplo, esta internacionalización que además permite ¿no? a estudiantes que quizá no tienen los medios para poder irse de intercambio como tal a otros países que pueden tener estas experiencias. Y también pues esta pandemia nos trajo como otra experiencia a tener profesores, cátedras internacionales, ¿no? Estamos haciendo proyectos en distintas partes del mundo con esta experiencia, ¿no? De compartir temas muy técnicos, ¿no? A veces sí, sobre cómo se construye, cómo se proyecta en otras partes del mundo. Entonces, pues estas experiencias creo que son súper enriquecedoras y son temas que llegaron para quedarse, ¿no? Definitivamente. ¿Quieres comentar Sí, algo? rápidamente también. Bueno, en general todos los programas académicos distinguen, digamos, tres modalidades, ¿no? de enseñanza, la teórica, la teórico-práctica y la práctica.
Nuestros programas y nuestros planes de estudio son en un alto porcentaje de materias prácticas. Yo creo que los modelos híbridos van a ser los que van a ser viables, sobre todo en las modalidades teóricas, pero sin duda la práctica va a ser necesaria y va a seguir siendo presente. Y yo creo que inclusive desde mi punto de vista, con la necesidad de ser reforzada en muchos casos. Hablábamos de lo que señala la Unión Internacional de Arquitectos respecto a previo el ejercicio profesional, la necesidad de tener en muchos casos un ejercicio y una práctica profesional claramente demostrable. Hay muchísimos países de la OCDE donde estos, ya lo decíamos, van de 2 a 5 años, ¿no? Los tiempos antes de tener la cédula para poder ejercer. En nuestro caso no. En México se concluye la formación profesional, se obtiene la cédula y de inmediato ya puedes generar el ejercicio profesional con las carencias de alguna manera que, como te comentaba tu estudiante, de qué pasaba una vez que uno sale. Entonces, bueno, creo que es importante retomar la importancia de la práctica, no hay que perderla, ¿no? Y bueno, creo que eso sería un poco mi reflexión a la pregunta. Muy bien, gracias, Honorato. Todavía tenemos tiempecito. Y ya es que no sé, no sé qué hora es. No, Pero no me han pasado ¿Son 5 minutos? Ah, bueno, no me han pasado ahorita no tiempo. bueno, tenemos 30 segundos. Ya. Por lo tanto, ya es para el final de la sesión. Sí, estoy en lo correcto. Ya estoy gastando los segundos que quedan. Alguien que me conteste nada más, por favor. Gracias. Es que estamos a contraluz y no veo las tarjetas. Entonces, bueno, pues procedo, por tanto, a agradecerles a todos ustedes por haber escuchado esta maravillosa mesa de diálogo. Hay mucha tela de dónde cortar, hay muchas reflexiones que hacer. Lo bueno es que aquí estamos representando a varias instituciones, ¿verdad? Al mismo tiempo, formadoras de arquitectos, y creo que oportunidades para entablar nuevos foros y diálogos va a haber en el futuro. Agradezco muchísimo, muchísimo a nuestros panelistas y sobre todo a esta magnífica audiencia tan perceptiva. Aquí se quedaron varias preguntas en el tintero, que procuraremos también, pues, a lo mejor platicarlos y dar reflexiones más adelante. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Ana. Adelante, Ana. Muchas gracias y vamos a hacer entrega de los reconocimientos a los participantes en esta que fue nuestra primera mesa de diálogo, formación y competencia. Para lo cual voy a pedir al arquitecto Honorato Carrasco, presidente de los consejos directivos del CAMSAM, que me acompañe para hacer entrega de los mismos. Iniciaremos con el maestro arquitecto Juan Homero Hernández Telle. La arquitecta Isaura González Cotidiano. Al maestro en arquitectura Jorge Alessio Robles Lande. A la maestra en arquitectura Erandi Jiménez Jax. Yo voy a hacer entrega también como panelista al arquitecto Honorato Carrasco. Y vamos a cerrar de manera muy especial con nuestra moderadora de esta mesa. Muchas gracias, la arquitecta María del Pilar Álvarez.